¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, espero que bien. Hoy vamos a trabajar el tema de los títulos, cosa que ya vimos en algún otro video, pero bueno, hoy vamos a tratar de profundizarlo un poco. Bueno, comencemos entonces. Vamos por acá, voy a checar un poquito, así pueden ver bien todo el contenido del video. Bueno, ahí vamos con el tema, títulos, justamente. Bueno, ¿qué decimos cuando hablamos de títulos? ¿Qué características primarias tienen que tener? Dos características. Ser concisos, o sea, lo más cortos posibles. Los periodistas se pelean para ahorrar palabras a la máxima expresión, o sea, si tenemos que decir algo, lo tenemos que tratar de decir de una forma lo más sintética posible. Tiene que ocupar el menor espacio, o sea, no puede haber un título que sea un párrafo largo, bla, 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 sino bien conciso. Y por otro lado, atractivo, o sea, tiene que llevarnos a tratar de generar una expectativa o algo, tiene que ser un gancho para que nos lleve a la noticia. Entonces, bueno, esas dos características primarias tienen que tener los títulos. Por un lado concisos y por el otro lado atractivos. Tenemos por un lado, a grandes rasgos, los títulos informativos, que son los títulos clásicos, los títulos literales, los títulos que tienen ya dentro de sus palabras, ya tienen una información concreta de la nota que vamos a leer. Y por otro lado, tenemos los títulos fantasía, que es donde vamos a centrarnos un poquito en, en el video de hoy. Los títulos fantasía, que tienen origen quizás en la prensa sensacionalista, se vinculan mucho siempre a lo deportivo, siempre a los temas un poquito quizás más livianos. Empezó a hacerse fuerte ya hace unos cuantos años, sobre todo con la irrupción de Página 12 en el periodismo. Y estos títulos fantasía fueron de alguna forma tomando protagonismo por sobre los títulos informativos. Y hoy en día, tanto en redes sociales, en internet, en Twitter, en Instagram, se usan muchísimo los títulos fantasía. Así que es importante que comprendan las cuestiones generales, las características generales de estos títulos para poder tener una herramienta para trabajarlos. Bueno, ¿cómo son estos títulos fantasía? Primero, juegan con las metáforas, hacen un ida y vuelta entre el lector, entre el oyente y demás, con cuestiones más metafóricas que literales. ¿Cómo es esto? Bueno, un ejemplo sería esta etapa. Después que falleció Diego Maradona, el diario Crónica, en esa simple palabra, muy sintético, como decíamos, como deben ser los títulos, ya nos dice qué le pasó al astro del fútbol. Ese adiós, incluyendo el número 10 adentro de la palabra. Bien, otra característica son los juegos de palabras, justamente. Los juegos que tienen en sus oraciones, en su armado, nos ayudan también a hacer títulos fantasía. Por ejemplo, acá, en una nota que tiene que ver con que el corte de carne bovina más comprado por los argentinos, según un estudio y demás, era la tira de asado, o es la tira de asado. Entonces, ¿cómo tituló Crónica? ¿Cómo tira el asado? O sea, jugando un poco con la cuestión del tipo de corte, el corte del asado con respecto a la carne. Ese jueguito de palabras. Lugares geográficos o sucesos históricos que todos conocemos. También los títulos de fantasía juegan con esa cuestión de la historia o el lugar donde se sucede la noticia. Por ejemplo, acá, góndolas a pique, una cuestión de supermercados y demás, que una nota que sacó el diario, decían que había un problema con el consumo, las góndolas y demás, y bueno, lo hicieron a modo de como si fuese el Titanic. Entonces, con el suceso histórico que todos conocemos, góndolas a pique nos muestra que hay un problema entre los supermercados, obviamente, nada bueno, si tiene que ver con el Titanic no tiene que ser nada bueno. Así que bueno, ahí está el tema del suceso histórico. Otra característica, no, esto no va, a ver, no. Otra característica son las fechas o estaciones del año. También juegan con eso los títulos fantasía. Vamos a ver cómo es el siguiente ejemplo. Acá, la inflación de julio, obviamente, estamos hablando que se publicó la inflación del mes del año y bueno, juegan con este meme de Julio Iglesias y demás.
Entonces también es algo que compartimos todos, las fechas del año o las estaciones, el verano, estalló el verano, vieron que se dice a veces el invierno, el otoño, y las fechas también son una excusa para trabajar los títulos fantasía. Dichos populares o cuestiones de cultura general que todos compartimos. Aquí lo vemos, por ejemplo, en una etapa ya vieja, también de página 12 de hace muchos años, dice, lo esencial es invisible a los ojos. Bueno, una cuestión de la economía y demás que, bueno, se debatía, juegan con esta frase de dónde? Del Principito, que bueno, de alguna forma todos conocemos. O quienes hacen el contrato de lectura con este diario, los lectores de página 12, se supone que lo deben conocer. La segunda, la que vemos acá abajo, a ver, ahí abajo, la que vemos por ahí. Vigilar y castigar. Bueno, una cuestión policial, un problema importante que hubo, lo vinculan con un título de un diario de los más conocidos de Foucault, que es el diario el cual habla del panóptico y demás. Y el último ejemplo, el del jubilado de Troya, bueno, juega con la leyenda, el mito del caballo de Troya, por una ley que entró al Congreso y demás y que sería beneficiosa para los jubilados. Entonces, bueno, ahí está esta cuestión de los dichos populares. Características de los protagonistas, características físicas, características de su nombre, características no sé, de la pareja de quién son y demás. También es verdad que muchas veces los temas livianos dan más para jugar con los títulos fantasía, ¿no? Los temas eh, más complicados, quizás un poquito se tiene miedo de caer en lo grotesco, en el ridículo, y se utilizan más los títulos informativos. Bueno, ¿cuáles serían las características físicas? Bueno, ahí vemos, perdón, características de los protagonistas. Acá, a ver, no me equivoco. Pum, pum. Características de los protagonistas. Bueno, acá vemos. Araña el título, hace referencia al jugador de River, Julián Álvarez, que bueno, evidentemente está cerca de salir campeón o algo por el estilo, y el apodo de este muchacho se vincula, no sé, con el hombre araña, no lo conozco demasiado, pero el apodo es Araña. Entonces, bueno, ahí juegan con Araña el título. Después, el segundo ejemplo, el que está en el medio, Carlitos está feliz, o sea, se roban la S de estás, no, está bien, digo, se roban la Z de feliz. Eh, o sea, porque es su característica al hablar, lo pronunció un par de veces en las entrevistas y demás y quedó como una especie de muletilla. Carlitos está feliz. Y la última que vemos por acá, juegan con el apellido, como bien decíamos al comienzo, y es con las manos en la masa. Bueno, una referencia a Sergio Massa, y bueno, justamente su apellido da mucho para hacer algún tipo de título fantasía, y bueno, se lo muestra a él en una panadería y demás, con las manos como que de alguna forma lo encontraron en algo, no sé bien a qué se refiere, pero bueno, juegan con su apellido y lo ponen ahí como un panadero. Bien, sigamos con el siguiente. La siguiente característica es esta. Bueno, establece una complicidad con el lector. Establece una complicidad, un guiño con el lector. Por ejemplo, acá, evidentemente, ante una publicación de aumento de tarifas y demás, bueno, de tarifas de gas, de luz, ponen una hornalla encendida, como vemos, y tarifas que queman. Bueno, es muy sencillo de entender, también tiene que ver con el título fantasía. O sea, un título informativo, ¿cuál hubiese sido acá? Aumentaron las tarifas un 5%. Por ejemplo, aumentaron las tarifas de gas un 5%. Pero para no decir eso, dicen tarifas que queman. Entonces, ahí tenemos la complicidad con el lector. Enseguida el lector se da cuenta que la noticia no es demasiado buena. Guiño de humor, siempre hay un toquecito de humor, una mueca tiene que arrancar, puede arrancar, una complicidad, como dijimos también, tiene que haber entre el periodista, quien emite el título, y quien lo lee. Aquí vemos, por ejemplo, una protesta de un partido político específico, entonces la titularon protesta polémica y el pro lo pusieron con el color característico también de dicho partido político. Entonces, bueno, hay un guiño de humor cuando uno lee estas dos palabras, bien concisas, ¿ven cómo ven? Protesta polémica. Y el pro lo ponen con un color. ¿Cuál hubiese sido el título informativo? Siempre hay que pensar, bueno, el partido político tal,
se manifestó por tal o cual cosa. Ese hubiese sido el título informativo. Pero el título fantasía es protesta polémica, con el pro en amarillo. Continuamos. También apuntan a la emoción del lector. Van, digamos, tienen una especie de atajo que puede ir más directamente, pasar por sobre lo racional e ir a lo emocional. Fíjense, por ejemplo, esta etapa también del diario Crónica, ¿no? Un clásico que juega con las fantasías, hablan de una persona que cometió homicidios o una serie de vejámenes y simplemente utilizan tres letras, HDP. Pantalla negra, HDP, ya todos nos damos cuenta que no es nada bueno quien protagonizó esta cuestión. De hecho, dice acá, no hay otro calificativo para el autor de la masacre de Merlo. Bueno, nos imaginamos que puede haber pasado cualquier cosa aquí. Bueno, muy bien. Hasta acá entonces con los títulos fantasía, que es muy interesante hacerlos jugar siempre estos títulos con los títulos informativos. Bueno, este tema llegó hasta acá. Está bueno para ir pensando cada vez que leen un título, a ver cómo lo convertiría a un título fantasía. O si leo un título fantasía, a ver cómo lo convierto yo a un título informativo. Bueno, esos jueguitos que uno mismo puede hacer de una manera fácil, leyendo internet, mirando, hojeando diarios, revistas y demás, dan una fluidez muy grande en el idioma, en el lenguaje y nos van a permitir poder titular mejor, desde un estado de WhatsApp hasta una publicación de Instagram, Twitter, una publicidad, una noticia, una nota, un trabajo práctico para la escuela, para la universidad. Es muy interesante. Así que bueno, les agradezco y nos vemos la próxima.